Muy bien. Entonces, pasamos a nuestra primera mesa, que tenemos el honor de contar con dos personas que han participado de manera protagónica del periodo de gobierno de Alfonsín, 1983-1989, desde distintos lugares, por supuesto, y una investigadora que ha trabajado también el periodo como objeto de investigación. ¿Habías nacido, Natalie? Sí, estaba naciendo. Estaba naciendo. Bueno, ¿qué tenemos? Les voy a presentar entonces Natalie Yesman. Ella es periodista, es licenciada en Letras por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Medios y Comunicaciones por la London School of Economics y doctoranda en Ciencias Sociales por la UBA. Es coordinadora actualmente de la Orientación de Comunicación y Periodismo de la Licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Torcuato Di Tella. Luego hablará Oscar Muiño, quien es periodista, biógrafo de Alfonsín y Chacho Peñalosa, una historia del movimiento estudiantil y otros ensayos, miembro de las Academias Argentinas de la Historia y de las Artes y Ciencias de la Comunicación, quien fue subsecretario de Información Pública durante la presidencia de Raúl Alfonsín. Y Carlos Campolongo, quien es abogado, licenciado en Psicología y profesor y periodista. En aquel entonces fue vocero del candidato justicialista Italo Luder, pero además periodista en lo que era ATC, en el noticiero central de la pantalla televisiva del canal estatal público. Era la cara bonita, junto con también la bonita Mónica Gutiérrez. Muy bien, pero no menos inteligente en ambos casos. Vamos con Natalia. Bueno, no, así estoy bien. Bueno, gracias por la invitación. Es un honor para mí compartir con ustedes la mesa, porque también gracias a ustedes pude adentrarme en el periodo y entenderlo y tratar de reconstruirlo. Lo que dice Martín, yo estaba naciendo, para mí fue muy interesante. Hice una investigación de 70 años de historia de Canal 7 y los 80 y el comienzo de la democracia fue como el primer momento más luminoso que encontré. No en un sentido naif, sino en un sentido de realmente tener que transformar una institución, que era una institución muy relacionada con la dictadura, porque ya en ese momento estaba en el nuevo edificio, que era un edificio que había sido construido por la dictadura, un nombre ATC que había sido puesto por la dictadura. Muchos trabajadores del canal en ese momento habían sido contratados en 1978 por el Mundial, entonces era realmente un lugar muy vinculado a la dictadura, y me pareció muy interesante para mí adentrarme en cómo fue la transformación democrática y del Estado desde una institución, desde un medio de comunicación. Entonces, ese periodo, la verdad que me gustó especialmente investigarlo. Yo voy a hablar más panorámicamente porque, bueno, como decía antes, estoy con dos protagonistas del periodo y no quiero hacer algo más panorámico. El sistema de medios que heredó Alfonsín... Perdón. Si puedes poner un poquito más alto el micrófono. Quería cambiar de micrófono. Ah, bueno. Hola, hola. Si querés, que jueguen con esto. ¿Ese no? Sí, jueguen con los dos si quieren. Bueno, sigo con este. ¿Sigo con este? ¿Así está mejor? ¿Hablo más fuerte? Sí. Bueno, era tenso el sistema de medios heredados, tenía varias áreas de tensión. En lo que respecta a la radio, por decir algo, había había que entregar unas 144 emisoras de radio por una licitación realizada en los últimos años de la dictadura, que fue un tema importante durante la gestión de Alfonsín. ¿Qué hacer con eso? Después, en términos de la televisión, había varias áreas de tensión. Una que era general, era un cuestionamiento importante a la televisión después de lo que había sido la cobertura de Malvinas, ¿no? Como una sensación de estafa, y cuando veían, por ejemplo, un móvil de Canal 7, una vez que quisieron cubrir
que Canal 7 ya en el 83, que fue un año así de transición, en un punto quiso cubrir una de las vueltas de las madres de la plaza, y cuando vieron el móvil de Canal 7 se le fueron al hilo al periodista de 60 Minutos, que era un programa que había estado especialmente vinculado con la cobertura de Malvinas. Entonces era un momento tenso en el sentido de lo que había representado la televisión, pero también había una insistencia particular de Alejandro Romay por recuperar Canal 9, que no había cesado durante la dictadura, a diferencia de los otros canales que habían logrado acuerdos, indemnizaciones, etc. Canal 9, Romay seguía ahí persistiendo, y era también un tema de tensión y de definición. Por supuesto, la ley, el famoso artículo 45 que prohibía la propiedad para los medios impresos, tener también canales de televisión y otros soportes mediáticos, empezaba a subir la tensión por derogar ese artículo para permitirle crecer a determinadas empresas mediáticas, principalmente a Clarín. Y en términos de gráfica, veníamos de años de censura y de autocensura, periodistas desaparecidos y lógicas organizacionales también en tensión, ¿no? Entonces era un panorama que le daba Alfonsín complejo. Y como seguramente Oscar va a desarrollar mejor, fue un tema de campaña, ¿no? La propia, el partido apostaba a derogar la ley de 1980, el decreto ley, y también fue la primera vez, y acaso, no sé si la única o por mucho tiempo la única, que se hablaba de un sistema que contemplara lo público, lo estatal y lo privado, ¿no? Lo público diferente de lo estatal. Y eso fue muy novedoso, inspirado en democracias europeas. Bueno, eso fue algo que apareció en la plataforma y que fue bastante novedoso que se hablara de eso en términos formales, en términos de política pública. 1983 fue un año de transición en varios sentidos. Por un lado, perdón, ¿cuánto tiempo tengo? 20 minutos. Sí. Okay. Porque estoy pensando en 1983 que todavía no empezó el gobierno. Bueno, lo cuento rápido. Bueno, 1983 fue un año de transición. El año de transición se vio en varios aspectos. En las pantallas se vio de un modo trágicamente hilarante, que mezclaban una especie de apertura, ¿no? De empezar a decir que, por ejemplo, había un programa que el histórico 60 Minutos fue reemplazado por uno que se llamaba 28 millones, que ya hablaba de que íbamos a ir a votar, bueno, yo no, pero que la gente iba a ir a votar. Entonces empezó a ver como estos gestos simbólicos, y de repente veías en un programa que se llamaba Adelante Juventud, que había sido programa insignia de la Fuerza Armada, que presentaban a Marta Minujín y el Partenón de los libros. Era como momentos medio bizarros de hibridez cultural. Y finalmente, eso a mí me gustó mucho una frase que me dijo para el libro cuando investigaba Oscar Semborain, que Alfonsín le dijo que cuando entró al gobierno, o sea, abro un cajón y aparecen serpientes. Y es como esa idea de llegar a un lugar, como decía antes, totalmente significado por la dictadura, y tener que transformar eso en una institución democrática. Entonces me pareció una imagen como muy potente. La transición, y que ya se inicia en 1984, es una gran transición, entre otras cosas, cultural, porque por supuesto hay una apertura de personajes, de periodistas, gente que vuelve del exilio, y que eso se refleja en los medios como contenido, se refleja en términos de producción. Por ejemplo, Daniel Stivel, que hace Los Gringos, había estado exiliado y vuelve con todo su grupo cultural y empiezan a producir. Pero también hay grandes actos, recitales, ¿no? Recital de Mercedes Sosa, de Víctor Heredia, como grandes hitos de la vuelta de la democracia, que son televisados y que tienen unos picos de rating tremendos, y que son eventos culturales, pero también son eventos mediáticos. A la vez surgen nuevos medios, ¿no? Como un poco decía Martín antes en la introducción. Hablamos de Página 12 ya en el 87, pero El Periodista, o esta transformación de la revista Humor, que venía desde antes, pero que de algún modo le llegó su época, ¿no? La época en la que quizás con la que se representaba
después quizás demasiado, y que eso fue también un problema, pero bueno, hubo un cambio importante de patrones culturales, la radio Belgrano, un despertar, o sea, había Charly García, Spinetta, Fito Páez. Las escenas culturales y de rock de los años 80 fueron reflejadas en todos los medios, también en la televisión. Y la agenda de temas, ¿no? Porque el periodista, por ejemplo, que tiraba los números, para tirar un número que tremendo, que es 120.000 ejemplares por semana, y una edición que agotó todo fue cuando Berbisky y Majul publicaron la lista de represores que estaban en la CONADEP, ¿no? Entonces empieza a haber como también una agenda nueva. Y cito a la investigadora Laura Rosenberg, que en su libro habla de página 12, y ella lo que me parece interesante, que estos medios nuevos no tenían solamente una nueva agenda democrática, sino que también tenían una nueva forma, jugaban con lo formal, o sea, tenían nuevos títulos, hacían los titulares eran su marca estética también, las imágenes, el diseño, ¿no? Eso también caracteriza la época, no solamente una nueva agenda política y de derechos humanos, obviamente, sino también lo formal, una apuesta por lo formal. Estas escenas, obviamente, no fue de un día para el otro, y eso lo van a contar mejor ellos. Había momentos de muchísima tensión. Uno que destaco y que a mí me impresionó mucho fue el evento de Camps en Canal 7. Bueno, Carlos todavía no estaba en Canal 7, pero seguramente se lo acuerda. Que por un proceso judicial, en el juicio que tenían Camps y la NUCE por la desaparición de Edgardo Sajón, que había sido responsable de Canal 7 en dictaduras anteriores y estaba desaparecido, tuvieron que ir a visualizar unos contenidos en el auditorio de Canal 7 y Camps estaba ya detenido, fue con su custodia y caminó para ir al auditorio, ¿no? Desde la entrada, y se armó un escrache tremendo entre todos los trabajadores del canal, y entre ellos un padre de un chico desaparecido que lo increpó personalmente. Entonces, todavía, y esa escena le costó el puesto, ¿no?, a Roberto Maidana, que era el gerente del noticiero. Y entonces digo, para entender cosas que pasaban en esa época, que todavía no se entendía que eso podía herir esas sensibilidades, ¿no? Me parece que es esto fue en el 84, y esto es una de las escenas que muestra que no es que, bueno, estamos en democracia, ya está, estos personajes, no, todo eso fue una construcción, vino con tensión, había muchas peleas, después había discusiones de cómo ponían, cómo televisaban a los militares, bueno, sobre eso seguramente Carlos va a hablar más. En términos de la industria también fue una transición, y fue una transición, esto que decía de Alejandro Romay, no es un detalle menor, en el sentido de que finalmente en el 84 le entregan su canal, y él hace una propuesta hipercomercial, ¿no?, que también rompía un poco con cierto espíritu de época, más de empezar a poner contenidos más vinculados a la democracia, a feminismos incluso, a determinadas reivindicaciones. Él hace una propuesta hipercomercial, en un año es líder, ¿no?, frente a los otros 3 canales. Y no por nada, el dato de que en el 91 compra Radio Belgrano y le pone feeling, ¿no? Me parece que ahí es interesante entender cómo la transición hacia una espectacularización, ahí en el personaje de Romay lo podemos ver, una radio que había sido una insignia cultural del alfonsinismo, en el 91 ya forma parte de la órbita de Romay y se aleja de ese tipo de contenido, ¿no?, más experimental y vinculado con la apertura democrática. También había la tendencia hacia la espectacularización, también la podemos ver en eso que llamó Landi y Claudia Feld después lo tomó, en el show del horror, ¿no? Cómo se empezaban a mostrar en televisión, cómo se empezaba a mostrar en la televisión lo que había pasado en la dictadura, las fosas comunes, cierto regodeo morboso en mostrar eso. También, además de, entre otras cosas, es una transición de la industria del espectáculo, digamos, que después, en los 90 tal vez eso está como en su mayor exposición, pero en los 80 empieza a haber una transición de contenido y de forma. Me parece que todo esto tampoco se puede escindir de la crisis económica, ¿no? Especialmente la televisión,
era una televisión con muy pocos recursos económicos, y que cuando uno la ve se da cuenta de que es muy hablada, ¿no? Que había necesidad de hablar, el divorcio, el aborto, así, porque tampoco había mucha plata. Y de hecho en Los Gringos, en esta serie que hace Stivel, a lo largo del guión, por lo menos uno puede ver como empezaba con una cosa tremenda, la venida de los inmigrantes, qué sé yo, el océano, etcétera. Después todo transcurría en un cuarto, ¿no? Todo se resolvía entre cuatro paredes, que son decisiones de producción, o sea, que son decisiones de recursos, muchas veces, además de bueno, hacer lo que se puede con lo que hay. Pero bueno, eso sí se ve. Era una televisión quebrada, el sistema de medios estaba quebrado, totalmente quebrado. Había deudas millonarias que nadie llegaba a contabilizar, y nadie estaba muy de acuerdo en cuanto a la deuda, porque bueno, no sé, había muchos dólares, había muchos problemas, no había datos, cosas que son un poco una constante, que sabemos que está quebrado, pero no tenemos una noción muy exacta del tamaño de la deuda y del cambio, y etcétera. Pero eso era parte del periodo, sobre todo en lo que tiene que ver con la televisión, que siempre es el medio más caro de producir y se puede ver. Bueno, en términos regulatorios, Alfonsín terminó no derogando la ley, sabemos que no se derogó por mucho tiempo. Sí interrumpió la entrega de estas 144 emisoras a las manos privadas. Y desactivó algunos concursos públicos que todavía no habían sido adjudicados, que se habían hecho durante la dictadura. Y, por supuesto, creo que no lo mencioné, esta tensión de la derogación del artículo 45 de la ley por parte del Grupo Clarín fue increyendo, ¿no? Y mientras el gobierno estaba más débil, obviamente crecía más, y en el próximo capítulo de los años 90 sabrán cómo termina. Ahora no los quiero spoilear porque seguro nadie lo sabe. Bueno, estas son las características generales del periodo. No quiero hablar de lo que fue la televisación del levantamiento cara pintada, porque me imagino que acá está uno de sus protagonistas. Pero son... la televisión, dije, de la televisión. No. Pero sí quiero decir una cosa también con respecto a estas tensiones organizacionales de una apertura democrática. Digo, yo me puse a pensar, traté de pensarlo como en los lugares que trabajé, cómo debe ser eso de que, bueno, venís de años de mucho control, de mucha censura, y eso no cambia de un día para otro, pero sí empieza a haber un clima de época que traté de imaginar, en el cual podés por lo menos hacer más preguntas o más reivindicaciones, o incluso organizarte sindicalmente, como la UTPA es de los 80, la Asociación Nacional de Periodismo, o sea, esa organización entre periodistas más formal es de la apertura democrática, nace ahí y tiene que ver con esto. Y también, por ejemplo, en el levantamiento cara pintada, esta tensión del staff de Clarín, que no estaba de acuerdo con el menosprecio o la minimización del levantamiento cara pintada que empujaban las cúpulas, eso también se vio, y eso también es parte del periodo, cómo las organizaciones periodísticas y los periodistas que las componen empiezan a sentirse más empoderados para organizarse, para hacer determinados reclamos, para lograr determinadas cosas. Me parece que ahí, si bien yo no me dediqué especialmente a eso es algo que me parece que también caracteriza el periodo, que después desemboca probablemente en una organización sindical concreta o de una organización de élite como la academia, pero lo que digo tiene que ver con formas nuevas de organización y de sociabilidad de periodistas, que es una profesión liberal, digamos, y vinculada con la democracia, en una democracia, ¿no? Me parece que eso es uno de los puntos que yo señalo, que por lo menos para hacer esta primera introducción. Y bueno, listo. Gracias. Menos mal que ella gateaba en el 83, porque si hubiera estado, entendía todo sin gatear, si hubiera estado, nosotros no hubiéramos estado seguramente. Así que, ¿se escucha bien? Sí. Bueno, agradezco la invitación. Me parece que la universidad pública siempre debe debatir los problemas argentinos, como ocurre desde la reforma universitaria de 1918, con las interrupciones de las dictaduras. Agradezco la invitación de Martín Becerra, que
Si hubiera sido el 83 tampoco hubiera estado, porque no había carrera. No había carrera ni de comunicación social, ni de ciencia política. Algunos se podrán festejar una de las dos, digamos. Pero me parece que es raro estar acá con Campolongo. Nos damos cuenta lo viejos que estamos, como dos hombres del viejo periodismo y de la vieja política también, ¿no? Que tal vez pueda ser en una de esas el periodismo deseable y la política de siempre. Creo que para arrancar estos 40 años, que como todo el mundo sabe, fueron virtuosos en un sentido, fueron vergonzosos en otro, por algo tenemos los problemas que tenemos y por algo tuvimos las alegrías que tuvimos. Entrar al gobierno Alfonsín es ir por el túnel del tiempo. No había Universidad de Quilmes, no hubiera podido hablar Alfonso como rector, porque la Universidad de Quilmes no existía como casi ninguna de las universidades nacionales que hoy están. La guerra de Malvinas, ella lo señaló, es indisoluble de todo análisis comunicacional, porque había roto, como bien señaló Nathalie, toda la relación del periodismo con la sociedad, porque claro, si la Argentina estaba ganando y en el último minuto se rinde, la furia es incontenible y el descrédito absoluto. Pero ¿cómo era la comunicación estatal? Creo que es imposible imaginarlo, o muy difícil para los que no lo hayan vivido. Por ejemplo, se reunían los miembros de la dictadura. La información era más o menos la siguiente. A las 8 de la mañana se reunieron en el edificio Libertador, sede del comando en jefe del ejército, los comandantes en jefe del ejército, general Roberto Viola, el comandante en jefe de la Armada, almirante Emilio Eduardo Macera, y el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, brigadier general Héctor Agosti. A las 10 de la mañana se incorporó a la reunión el presidente de la República, Jorge Rafael Videla, con lo cual la reunión de Junta Militar se convirtió en Comité Militar. Trataron diversos temas de actualidad nacional e internacional. La reunión se levantó a las 13 horas. Esta era la información del proceso. Parece mentira, ¿no es cierto? Y eso va a tener que ver también con el tema de los desaparecidos. Si uno va a una cosa horrorosa como es la ocupación nazi de Francia, en París, en el Museo de la Resistencia, que está en el Museo de los Invalidos, donde está Napoleón, hay un piso que es el Museo de la Resistencia. Entonces de repente hay un papelito que dice más o menos lo siguiente: por el asesinato del soldado alemán Hans Müller, el carnicero francés Jean Bouchon fue detenido, juzgado, condenado a muerte y fusilado esta mañana a las 8. Firmado Hans Niemeyer, comandante de la región militar alemana de París. Punto. Todo claro, qué, quién, cuándo, dónde. Con la brutalidad del hecho había la asunción de la responsabilidad. Por eso desaparecidos en todo el mundo se escribe en castellano. La guerra de Malvinas, además del descrédito de Canal 7 ATC y de sus periodistas y del programa 60 Minutos, como bien marcó Nathalie, trae un desprestigio para todos los medios, porque prácticamente todos los medios se embarcaron en una campaña excesivamente distanciada de la verdad, para decirlo de algún modo, tanto los medios públicos como los privados. Entonces, la prensa queda desacreditada porque ha mentido. Las Fuerzas Armadas no han combatido como se suponía que debían combatir, salvo algunas unidades. La empresa privada, que había asegurado durante el gobierno de la dictadura que la libertad de mercados iba a traer prosperidad, no sé si ven un discurso que más o menos se va reiterando cíclicamente en la Argentina, también ha fracasado. Y no solamente no ha mejorado la situación, sino que ha aumentado la deuda externa, no se sabía en ese momento en cuánto, porque no había registros estables, aunque les parezca mentira también. Después supimos que pasó de 6.000 a 40.000 millones de dólares la deuda externa, de esos dólares, de hace 40 años. Y además había transferido al Estado la deuda privada de muchas empresas endeudadas en dólares. Así que con el descrédito de los militares, de los empresarios, de los sindicatos que habían tenido una participación muy negativa durante el gobierno isabelita, y de los periodistas, ¿qué queda? Queda la política. Y el prestigio, por un tiempo, es de la política, es del Congreso que se va a juntar, es de los dirigentes políticos. Y curiosamente, en el año 83, las candidaturas son de políticos pesados,
no hay un solo outsider. Luder había nacido en el radicalismo, después se pasó al peronismo como tantos radicales en los 40, pero tenía más de 30 años de política. Había sido presidente provisional del Senado, presidente provisorio en ejercicio de la Argentina en una larga licencia de Isabelita. Alfonsín había sido un radical de toda la vida de Chascomús y de la provincia de Buenos Aires. Oscar Allende venía también del radicalismo, Unión Cívica Radical Intransigente, Partido Intransigente. Y los que le fue mal también venían de una larga trayectoria política de creadores de corriente. Rogelio Frigerio del MIT era uno de los fundadores, si no el mayor pensador del desarrollismo. Guillermo Esteves Boero había construido una organización estudiantil y política que va a ser el Partido Socialista Popular, que va a gobernar la provincia de Santa Fe después de su muerte. Álvaro Alzogaray seguía con su cantinela pre-Milei, digamos, ¿no es cierto?, sobre el tema de las libertades. Y entonces tenemos una política que está al mando y está provisoriamente prestigiada. El problema de esa campaña, básicamente, fue que muchos creímos que dado que los que gobernaban eran los malos, con la llegada de los buenos todo se solucionaba. Las personas infelices iban a ser felices, los pobres iban a ser ricos, todo iba a tener su casa, su empleo, etc. Entonces el tema es cómo hubo una sobreoferta electoral, pero no mentirosa, quiero señalar, de ninguno de los partidos. Todo el mundo creyó que la Argentina era como había sido antes del 76, pero en realidad no era más como había sido antes del 76. Y antes de entrar al tema de los medios específicamente, es decir que el país del 83 tenía poco que ver con el del 76, pero menos que ver con este de hoy. Tenía pleno empleo. Prácticamente todo el mundo tenía trabajo, a pesar de la crisis de los años finales de la dictadura. El empleo era en blanco, salvo en servicio doméstico y rurales. Y lo demás el empleo era en blanco claramente. La desocupación era coyuntural y el tejido de la convivencia social se veía vigente. Es decir, todo argentino tenía la sensación de que le podía ir mejor y tenía optimismo en el futuro. Lo que no estaba tan claro era que había comenzado un proceso brutal de desindustrialización. Avellaneda, San Martín, 3 de febrero, Lanús, Quilmes, ciudades del interior, Rosario, Córdoba, vieron cómo iban desapareciendo fuerzas de trabajo. Es decir, la provincia industrial de la Argentina, que siempre fue el conurbano, empezaba a reemplazar obreros por desocupados, cosa que se va a multiplicar en los años 90 y seguirá hasta ahora. Pero el valor principal que se había perdido era el valor de la vida. El gran drama era la sangre, los secuestrados, los torturados, los desaparecidos, los muertos insepultos. La guerra perdida contra Malvinas y Argentina aislada en el mundo, porque había actuado independientemente de los poderes. En Naciones Unidas nadie lo apoyó, ni China, ni Unión Soviética, ni Francia, ni Estados Unidos, ni mucho menos Inglaterra. Después venía con un problema con Estados Unidos, porque después de mandar tropas para pelear con la contra nicaragüense con apoyo norteamericano, vuelve a no alineados y se abrazan con Fidel Castro. La deuda externa multiplicada iba a causar efectos que todavía padecemos hoy, ¿no es cierto?, como ya señalamos. Pero además, institucionalmente era una catástrofe. Las universidades estaban intervenidas, los sindicatos estaban intervenidos, había censura cinematográfica, había policía en las facultades, aunque ustedes no lo crean. A veces en algunos lugares tomaban nota de quién entraba y en otros estaba lleno de mentiras que se disfrazaban de alumnos. Aparecían las primeras ollas populares y estaba la ley de autoamnistía por la cual los militares se habían perdonado a sí mismos de sus crímenes. No se habían arrepentido, temían el castigo, es otra historia. Entonces, el gran proyecto de la dictadura del 76 fue el orden social. Distinguir una clase alta, una clase media y una clase baja. Que cada uno estuviera en su lugar y nadie se moviera ni protestara. Como si fuera el siglo XIX, como si fuera posible volver a una Argentina de 2 o 3 millones de habitantes, donde, como todos saben, cuando las poblaciones son chicas, un país y sus ciudadanos pueden vivir razonablemente bien de los productos de exportación primaria. Por eso los Emiratos Árabes tienen mucha más plata que Irán. Es un tema de cuánto te sirve el petróleo si vos tenés 1 millón de tipos o si tenés 70 millones. El verdadero objetivo en realidad de la dictadura, que había sido el de Onganía, que va a ser el de Carlos Menem, y que vamos a tener varios proyectos ahora en danza,
es el de liquidar la igualdad en el país más igualitario, no de América Latina, sino del mundo, porque es el único país del mundo donde pasan determinadas cosas y no hay reconocimiento a nadie, ni por el dinero ni por el nacimiento. Sigo. Esquema de medios. Ella lo sintetizó maravillosamente, tampoco tenía nada que ver, porque los diarios eran extraordinariamente potentes. Por supuesto, Clarín estaba al frente, pero La Nación y hasta la prensa conservaba parte de los lectores. La Razón tenía gran cantidad de lectores. Imaginen, La Razón era un diario que por distintos motivos, que no va a dar pena contar acá, tenía influencia decisiva de la Secretaría de Inteligencia del Ejército. Habían quedado las acciones en varios manoteos por ahí. Había un diario La Voz que también era una confusión, porque confluía la izquierda peronista de intransigencia y movilización, que eran los restos de la vieja tendencia de la juventud peronista de regionales, con el peronismo más tradicional de Catamarca de Ramón Sadi. Una coalición que va a ser importante en el 88 y decisiva, o va a tener un papel protagónico en la victoria de Menem sobre Castillo. Y hacia el fin del proceso, después de Malvinas, nace Tiempo Argentino. Había diarios populares, Crónica, con sus 3 ediciones, que tiraba cientos de miles de ejemplares. Competía con Diario Popular por la mañana. Pero además La Quinta y La Sexta eran famosas porque la vendían los que iban, los canillistas que iban voceando el diario, Quinta, Sexta con el fútbol y las carreras, y la gente que salía y veía cómo salieron los partidos. Obviamente, esto te marca cómo estaba la televisión y las radios, no llegaban a cubrir esa necesidad o esa intención popular. Había un diario en inglés, que era el Buenos Aires Herald, que fue durante la dictadura el que más defendió los derechos humanos. Incluso tuvo un operativo militar que le sacaron toda la colección de diarios del PRT y de otras fuerzas guerrilleras, que lo tenían ahí, y el dueño del diario me contó, el director del Buenos Aires Herald me contó años después, que había visto esos diarios en Estados Unidos, en una universidad. Es decir, los muchachos que los habían secuestrado por subversivos decidieron hacerlo dinero, pero bueno, no era tanta esa intención. Había magazines generales como Gente y 7 Días, había revistas femeninas que tenían nombres anticuados, Para Ti y Vosotras. Nadie hablaba Para Ti ni nada decía Vosotras, pero la revista se llamaba así, Claudia. El gráfico era la nave insignia de las revistas deportivas, que eran muchísimo lo que se vendía. Revistas deportivas vendían casi 200.000 ejemplares más cuando River le ganaba a Boca, cuando Boca le ganaba a River. La revista Goles, los clubes tenían revistas, River, así es Boca, Racing, El Ciclón, y revistas políticas, que ya no tenían el poder que había tenido Primera Plana, Panorama, Confirmado, Análisis o el Diario de la Opinión, pero seguían teniendo Somos y La Semana. Había pocos lectores, tenía Extra, pero tenía un director y dueño que era un hombre que va a ser muy importante durante todo el gobierno de Alfonsín y el de Menem, que es Bernardo Neustadt, que va a ser el periodista más influyente del proceso, luego del gobierno de Alfonsín en contra de Alfonsín y luego del gobierno de Menem a favor de Menem. El fin de la mordaza, como marca bien Nathalie, es un tema decisivo y, como también marcó, no hay grupos de medios. Es decir, los militares copiaron la legislación norteamericana del Estado de Nueva York, básicamente, que los diarios no pueden tener medios electrónicos. Pero en el gobierno, bueno, va a pasar una cosa que vamos a contar del gobierno de Raúl. Las radios, las AM y las FM, eran pymes, es decir, eran empresas chiquititas de gente que no estaba ni en el gran business ni pretendía estar. Y además había una enorme concentración de las audiencias. Radio Rivadavia tenía la mitad del share, más o menos, de toda la radio. De canales, como bien se señaló, había 4 canales de aire, algunos, como dijo Martín, en muchos lugares ni siquiera tenían canales, había solo repetidoras. Las radios en general venían además de propietarios de después de la Revolución Libertadora, es decir, los nombres Rivadavia, Mitre, Belgrano, evocan la ideología de Mayo Casero, ¿no es cierto? Las audiencias y los canales del Estado, yo creo que el peronismo nunca advirtió en los 70, cuando estatizan los canales de televisión, de hecho, digamos, que podía llegar una bestia como el video, porque al final
yo que festejé que pasara a manos del Estado, perdón, me di cuenta que nada era peor que estuviera en manos del Estado si el Estado era vidente, ¿no es cierto? Y hubo ahí una fragmentación del poder extraordinaria. Canal 13 para la Marina, Canal 11 para la Fuerza Aérea, Canal 9 para el Ejército y ATC para la Secretaría de Información Pública de la Presidencia. Sea quien sea. Las audiencias, perdón, todavía en ese momento, incluso va a pasar el gobierno de Alfonsín, para que ustedes se fijen la diferencia con el sistema de medios que había y del sistema de comunicaciones en general, se celebraba la apertura de edificios de correos y telégrafos. Y se hicieron casi 100 en la primera mitad del gobierno de Alfonsín. Por supuesto, no había internet, se estaba estudiando, empieza a estudiar el gobierno de Alfonsín, qué va a pasar con los sistemas celulares, con la televisión satelital. Había muy poquita televisión en cable y daban películas y series, ningún canal daba noticias. Y bueno, y este es el marco en el cual asume Alfonsín. El alfonsinismo está entusiasmadísimo, ha ganado por mucho, no se siente un gobierno de transición, se siente como un gobierno de transformación, en lo político, en lo militar, en lo social, en lo civil, en lo educativo, en lo mediático, en todos los campos, un cambio rotundo. Está feliz porque lo ha votado la juventud, entonces decía, tenemos la juventud universitaria, tenemos la juventud obrera, esta es el sujeto social activo de la transformación. Pero cuando recibe las investigaciones de campo, llega la sorpresa. La mayoría de los votantes de Alfonsín han sido jubilados y amas de casa, con lo cual el dinamismo se diluye y las posibilidades también se disminuyen. ¿Cuál es el principal problema? Ustedes saben que el día 30 de octubre Alfonsín gana 52-40, digamos, más o menos. Y un diario, no él, un diario que se llamaba La Época peronista, titula el 31, fraude informativo. ¿Qué quería decir fraude informativo? Que el diario sostenía que no se habían dado los datos de las urnas que tenían los votos peronistas, sobre todo el conurbano bonaerense. Esto no era así. ¿Pero qué había pasado? ¿Habían mentido? ¿Era una maniobra? No, no era una maniobra. Los muchachos, como nunca habían perdido una elección presidencial, estaban convencidos que se iba a ganar la elección. Entonces no podía ser que perdieran. Y a pesar de que eran periodistas, muchos con militancia política, tipos avesados, veteranos, entre la realidad y la convicción, eligieron la convicción, no importaba que la realidad fuera por otro lado. Yo feliz porque gané una apuesta, una comida en Edelweiss, un almuerzo que trabajamos en el año. Así que bueno, pero empieza este gobierno, ya para ir terminando, con los problemas centrales que va a tener. El primero es por eso cuento esta anécdota. El peronismo le niega legitimidad, no todo el peronismo, pero una parte del peronismo le niega legitimidad al vencedor. No se la niega a Luder, y de hecho Alfonsín le ofrece a Luder un lugar en la Corte Suprema. Luder dice que no, pero pone a Petraki, que va a ser un gran juez de la Corte, a pesar de algunas cosas que se dijeron. Carlitos, que había sido el jefe de prensa de Luder, va a poner la cara a Canal 7 y hace una labor profesional extraordinaria. Y esto se generaliza. Pero Carlos Menem reconoce como gobernador electo de La Rioja que Alfonsín es un presidente legítimo, y un desconocido intendente de Loma de Zamora, que se llama Eduardo Duhalde, también va a pocos meses de gobierno y va a verlo a Alfonsín y denuncia que lo están queriendo meter en un complot militar, y habla del tema con Alfonsín. Es decir, hay un pedazo, un aparato del peronismo que va a acompañar a Alfonsín en un hecho clave, que es el primer referéndum de la historia argentina sobre la paz con Chile, mientras el resto del peronismo le va a negar legitimidad al vencedor durante mucho tiempo. ¿Por qué? Porque se consideraba básicamente el representante histórico del pueblo argentino más allá de los resultados. El punto central de esto es que cuando Alfonsín decide la llave inicial de su gobierno, que va a marcar la historia, que es el juicio a las juntas, el tema es quiénes van a ser los acusados. Porque la violencia que había empezado durante la dictadura 66-73
en realidad se había agravado durante el gobierno peronista 73-76. Ahí habían aparecido las 3A, las de López Rega, las de los sindicatos, las de algunos muchachos sueltos, la de la policía, la de las Fuerzas Armadas, la de la Fuerza Muchi. Y entonces, y Alfonsín, la tentación era grande, porque decís, bueno, dejo fuera de carrera al principal competidor, pero nadie puede construir una democracia sola. Entonces, sin contrapeso, la democracia se caía. No solamente por el gobierno, sino porque si al gobierno le iba mal, ¿cuál iba a ser la opción? Tenía que haber un riesgo de alternancia. Entonces, bueno, se va solo contra López Rega, contra algún jefe de Montonero, y queda liberada todas las acciones previas a la dictadura militar del 24 de marzo. Y esta es la llave que nunca se explica del tema del juicio a las juntas. Que es que el peronismo no va a ser sentado como tal por la violencia de los 70. Otro tema que va a ser clave, pero más complejo, es la relación con los sindicatos. Los sindicatos Alfonsín había ganado denunciando un pacto militar sindical, que fue uno de los ejes de su campaña. Entonces la relación con los sindicatos se puso complicada. Al principio, muchos sindicalistas se vinieron para el lado alfonsinista. A medida que la crisis económica iba complicando la vida de los sectores populares, estos sindicatos empezaron a tener menos fuerza, estos sindicalistas menos ganas, y se armó una pelea donde el peronismo, que estaba sin jefe y desordenado, para golpear a Alfonsín usó al movimiento obrero. ¿Y sacó a quién? Al líder sindical que había combatido contra la dictadura, que era Saúl Ubaldini del pequeño gremio de cerveceros. Y después empieza una sensación dual, donde hay enfrentamientos, muchas huelgas, más de la cuenta, a mi modo de ver, algunas justas y otras injustas, y al final, cuando ya el gobierno está muy jorobado, llama a los grandes sindicatos a integrar el gabinete y le da el Ministerio de Trabajo, y esto va a ser clave para el enfrentamiento a los levantamientos militares, porque los sindicatos habían sido parte de los golpes en general. Por lo menos el golpe del 66 contra... Otro gran tema era el empresario. El radicalismo, a diferencia del peronismo, tenía lazos débiles con la burguesía industrial. Los había tenido más fuertes en la época de Irigoyen y de Alvear, pero desde la época de los 40, las relaciones radicales con los empresarios no eran formidables con el tema industrial, eran muy tenues. Y ahí, la Junta Coordinadora Nacional de la Juventud Radical, que venía de una cultura más de izquierdas, cuyo texto sagrado se llamaba La Contradicción Fundamental, tenía un tema clave que era el que se discutía. ¿Era parte del pueblo la burguesía industrial o no? Y bueno, ¿y cuál era la burguesía industrial? ¿Cuál era el sujeto de la reconstrucción? Históricamente, radicales y peronistas habían acompañado a la Confederación General Económica, que era un grupo rarísimo de talentosos industriales, constructores de organizaciones vinculados al Partido Comunista. Pero ellos gobernaban y radicales y peronistas acompañaban. Pero la dictadura los había destruido, Helvar había muerto, Bronner ya no estaba, digamos, todo esto había dejado de existir. Las pymes, sin eso, no tenían capacidad de consulta, no estaban organizadas. ¿Dónde estaba el sujeto económico para una Argentina capitalista autónoma? Las multinacionales no. Trabajaban en blanco, pagaban salarios altos, eran tecnológicamente avanzadas, pero su compromiso con el país no existía, salvo con el negocio, y además querían girar dividendos. Estaban los capitales de industria, fuerzas locales de empresarios, Bulgeroni, Pescarmona, 5 minutos. Y en el 87 se produce un fenómeno que todavía tiene consecuencias y nunca nadie lo estudió. Muere Mario Hirsch de Bungibor, que había sido el jefe de jefes de la burguesía industrial. Desde entonces no hubo más jefes. Este tema industrial nunca terminó de saldarse. Vamos entonces a la última relación de Alfonsín con los medios. En la campaña electoral la Nación jugó con Alfonsín, Clarín estuvo con el peronismo, la Nación se va alejando, sobre todo cuando hay un intento de expropiación legal de un campo que se llama el Alberdón, y va a acompañar la rechifla final en la sociedad rural contra Alfonsín. Clarín redobla su búsqueda para convertirse en grupo y en realidad consigue comprar Radio Mitre, que era un desafío a la ley, como marcó Natalí. El gobierno discute, ¿le damos bolilla o no le damos bolilla? ¿Lo permitimos o no? Al final triunfa la idea de dejarlos andar, como también triunfa la idea de no hacer lío cuando a Romay le devuelven el canal. Bueno, y ahí Clarín, que va a la carga por Canal 13, y Alfonsín decide que no se lo va a dar nunca, y se lo va a dar Carlos Menem. Ustedes conocen lo que va a pasar después.
el levantamiento militar cara pintada es fatal para el gobierno, pero la democracia sobrevivió porque la mayor parte de los actores civiles que siempre estimularon o acompañaron los golpes militares defendieron la institucionalidad, es decir, la mayor parte de los sindicatos, de los empresarios, de los medios y también del periodismo. Termino con los medios estatales. Como ella marcó, hubo un desorden extraordinario en los medios estatales, fue heredado y continuó bajo el gobierno de Alfonsín en el sentido de cuál era lo que había que hacer. Hubo Radio Belgrano, que ella ya lo contó, que causó muchísimos problemas con el ejército, porque el ejército decía que era Radio Belgrado, que era una radio comunista que atacaba a las Fuerzas Armadas y al orden capital y tradicional. Exactamente. Y el problema es que cuando se quedan sin plata el Estado y se quedan menos plata en los canales, como bien marcó Nathalie, se produce la última gran discusión y con esto termino. Un sector, el sector digamos más de derechas del gobierno, dice hay que privatizar los canales. El sector más progresista, como siempre, resiste. El resultado es un resultado mongo, es decir, el progresismo logra que no se venda, pero tiene que lograr eficientismo, con lo cual las posibilidades de transformación que habían arrancado con Telecano, Canal 7, qué sé yo, se van difuminando. Así todos llegamos a un final que para otro día quedará, o para las preguntas de ustedes, Semana Santa. Gracias. Muchas gracias, Oscar. Y bueno, seguramente van a ir preparando ustedes sus preguntas y comentarios. Es un testimonio súper interesante. Vamos a sacar mucho jugo de él. Estamos ahora transmitiendo por Instagram todas estas jornadas, así que luego vamos a poder volver sobre estos testimonios. Carlos, ¿vos querés ese micrófono o este? No, si puedo poner un horario y dejarlo alguien. Soy medio histriónico, claro. No me sirve para nada, sigo hablando igual como andaluz. Bueno, buenas tardes a todos, todas, todes. En fin, ha sido muy rico escuchar a Nathalie, al profesor Becerra, hace tiempo, así que ya sabía que iba a ser enriquecedor los esquemas y las síntesis de un periodo de 40 años, pero que obviamente, como aquellos pensadores que piensan en los acontecimientos desde el punto de vista filosófico, los acontecimientos tienen como un iceberg una punta, pero marcan la huella de la historia y marcan la posibilidad del camino hacia el futuro. Entonces, el acontecimiento para mí es una palabra importante. Pero insisto, cosas realmente muy enriquecedoras, tanto de Nathalie, de Oscar y, como dije, de Martín. Permítanme empezar, y eso que el narcisismo lo tengo bastante dominado, creo, estoy seguro, con algo, con una expresión de gratificación por estar en esta casa, que es la primera vez que vengo, en estas circunstancias. Y es por un triple efecto. En primer lugar, los 40 años de democracia. Como bien señaló Oscar, con sus virtudes y sus defectos, con sus sombras y con sus luminosidades, como es la vida. Y más la vida política en la Argentina. Y como dijo alguna vez el general Perón, la Argentina es un país muy politizado. En la época de Perón, quizá hoy es mucho más discutible el asunto. Muy politizado, pero con poca cultura política. Esto es el reconocimiento entre prójimos, la figura de la comunidad, la figura de la individualización, pero a su vez de la comunidad, lo que son los problemas. ¿Se escucha? Sí. ¿No escuchan nada? No, se escucha. Bien. Entonces les decía,
estos 40 años me parecen, el coreano que está de moda, el filósofo, habla de los rituales, ¿no es cierto? Los rituales, el problema es que a veces quedan vacíos y son cáscaras vacías. Esperemos que esto, más allá de los devenires que tendremos, que mejore. La situación no es fácil, pero bueno, vamos a ver qué ocurre. Entonces, el primer punto son los 40 años. Celebro, agradezco a las instituciones, tanto al Instituto de Investigación de Martín como a la Universidad de Quilmes, que realmente tiene un lugar espectacular al que he visitado, he sido jurado concursos docentes. El segundo punto fuerte es que estoy en una casa gremial y yo fui delegado gremial década de 70 de las dos instituciones que reunían a los periodistas. Había dos instituciones, el sindicato, la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, de la ciudad de Buenos Aires, que estaba dominada, conducida por Enrique Tortosa, hombre de la prensa, pero del Partido Comunista. Asociación de Periodistas de Buenos Aires, la Avenida de Mayo, y el otro gremio, que era un gremio más cercano al peronismo, era el sindicato de prensa. Yo había sido postulado por una serie de compañeros como secretario gremial de algo que yo pensaba que había que fusionar a los dos gremios. Íbamos a ir a elecciones, los competidores eran una lista naranja en la que estaba Bernetti, profesor de la Universidad de Buenos Aires, y otras personas más. Lista naranja. Nosotros clásicamente la azul y blanca. El tema es que el ministro de Trabajo, que era Otero, Otero, lo llamábamos, había suspendido las elecciones, no se llevaron a cabo y después vino la dictadura y se terminó. Y perdónenme, y hago la tercera referencia porque me gratifica, pese a que no estamos en la casa de la Universidad de Buenos Aires, pero hay una egresada, hay un profesor titular, hay también un profesor titular que ya no está, pero yo siento como parte de mi vida el haber ingresado a la experiencia docente en la Universidad de Buenos Aires y otras, pero la de Buenos Aires, acá se nombró a Oscar Landi. Sí. Y por Oscar Landi puedo recordar a tantos y tantos, algunos que nos han dejado, digo Heriberto Muraro, digo Casullo, Margarita Graciano, a los que viven, a los que forjaron el principio, Alicia Antel, Enrique Vázquez también, Visser, que fue bueno. Y lo recordamos a todos, los tengo en el corazón, los quiero mucho, los extraño, y fue una experiencia muy linda. Se abría, como se mencionó acá, si bien había tecnicaturas, no había carreras de periodismo. Inclusive yo atravesé la experiencia inaugural de TEA, que hicieron todos colegas, ¿no es cierto? Y entonces, por estos tres elementos, me siento muy gratificado de estar acá. Nombraste a una exalumna mía, Claudia Fell, que además hizo su primera experiencia radiofónica conmigo. Cuento esto un poco para aflojar probablemente la formalidad que la academia lleva encima. Bueno, yo me voy a ceñir, obviamente, insisto, se han tocado miles de temas muy desafiantes, interesantes para desarrollarlos. Muchos están yo diría, cierres de ciclo y transiciones hacia lo que no sabemos todavía. ¿Por qué? Porque, bueno, por hacer una perspectiva de estos 40 años, además de lo político y lo de la democracia, bueno, han cambiado
yo diría, las distribuciones de la urbanización. Hoy, por ejemplo, se habla como un factor, como si fuese un factor aislado, separado del conurbano, como algo diferencial a nuestro país. La segunda cuestión es, evidentemente, los sistemas de urbanización. Estamos en una ciudad autónoma de Buenos Aires que les cuento, porque yo he sido funcionario de la ciudad, que tiene un plan estratégico para diseñar la urbanización. Jamás fue respetado, duermen los archivos. Y entonces el negocio inmobiliario tiene vía libre. Y el déficit habitacional cae y perjudica a millones de compatriotas. Obviamente, no solamente acá en la capital, también en la nación, pero bueno, este es el tema. El asunto es que durante estos 40 años también los ensayos que ha habido, en muchos casos forzados, han llevado a profundizar la desigualdad. Y para mí, por mi trayectoria político-partidaria, me causa una verdadera vergüenza que tengamos el 41% de compatriotas bajo la línea de pobreza. Y por último, que sería un tema fantástico que tocaron acá, y sería muy interesante profundizarlo, todo aquello que tiene que ver con la aceleración tecnológica. Aquí es un aspecto en esto. Pero acá marcaron la polaridad, francamente, de lo que ocurre. Yo me acuerdo, si bien tengo mis años, ya lo dijo el amigo, yo empecé, siempre cuento, mis alumnos les contaba, yo empecé con la televisión en blanco y negro, yo empecé a trabajar en la televisión en blanco y negro, pero también estuve en la de color. Entonces, esto es el ciclo. Pero yo me acuerdo que cuando aparecieron después de esos masacotes ladrillos de los teléfonos celulares, que había que ir con una varilla, qué sé yo, eran como los camarógrafos, terminaban con escoliosis, ¿no? Bueno, se genera la idealización propia, en general, repito, vaya la redundancia, de las nuevas tecnologías. ¿Qué se prometía con las redes sociales? Que iban a facilitar la democratización, que aquello que era vertical, por decirlo en términos geométricos, iba a pasar a ser una horizontalidad. Duró muy pocos años, porque los efectos son, acá se nombraron algunos, tenemos los ejércitos, las granjas de trolls, para poder incidir en una opinión pública que tendríamos que conversarlo mucho, en realidad yo, porque seríamos luderistas, no por Luda, sino por los que rompieron los telares, los ludistas. Debatámoslo, pero yo no soy tan, ¿cómo le diría?, idealista con respecto a esto de que, y lo voy a decir en general, y sé que es provocativo también, con que la tecnología y los algoritmos nos van a dar las respuestas de la incertidumbre de la vida. Son herramientas que ayudan, como las herramientas de las encuestas, que le chingan todos los encuestadores en los últimos tiempos porque no conocen cómo han cambiado las sociedades y las interacciones. Entonces, digo, sí, avanzar, pero me parece que hay que articularlo, como palabra que está de moda, o concatenarlo, ¿sí?, con una visión más amplia de un país. Si quieren hablar ustedes de modelo, de proyecto, hablen de eso, pero en serio, con ideas, no, y esto me hago cargo yo, y pido disculpas si ofendo a alguien, no con yo diría, el aburrimiento y la mediocridad de lo que he visto. La campaña electoral que veo avanzar es peor. Esta es, bueno, en la anterior fue TikTok, se había puesto de moda. Entonces todo el mundo quería ser gracioso.
y a veces son ridículos, y la ridiculez no se vuelve. Entonces, insisto, no soy ni tecnofóbico ni tecnofílico, ni amo la tecnología, ni sí, no, es sucedió en el Colón una vez, se dio vuelta un director y le dije, avísele que está escuchando un concierto, ¿no? Entonces, digo, si yo no tomé el tiempo de partida. Sí, quedarían 7 minutos. 7 minutos, bueno. No me diste menos que esto. Somos ecuánimes. Son ecuánimes. Todavía no supera el 52% 40. Voy a hacer un punteo simplemente. Me anoté un montón de ideas, pero no voy a poder desarrollarlas. Y además algunas ya han sido dichas. Natalie, te doy un complemento para tu próxima investigación. En realidad, lo audiovisual electrónico lo trajo el periodismo. Antes, obviamente, era todo un monopolio, después muy criticado, de Radio Belgrano se llamaba. Y te diría que las dos universidades fueron pioneras en la Argentina, son públicas, fueron pioneras de la televisión pública como se iba conformando. Obviamente después viene todo el proceso que vos marcaste. Yo, el primer trabajo en televisión, y lo conocí y tuve que pelear con él, y después lo reivindiqué con el tiempo, Alejandro Romay. Alejandro Romay, idea para los sábados a la noche, un programa de teatro clásico con lo que hoy llamaríamos estrellas. Era una buena combinación y tenía sábado a la noche, tenía una audiencia fantástica. Después si querés te lo converso más para... bueno, yo me voy a ceñir un poquito más a la cuestión del periodismo, porque en realidad, si bien ya sabemos todos que periodismo y comunicación no es lo mismo, bueno, yo trato de englobar el periodismo dentro del paraguas más amplio de la comunicación. Pero el periodismo ha cambiado muchísimo en estos 40 años, muchísimo. Se dieron lo que llamábamos en aquel momento ¿cómo lo llamábamos? Pues yo trabajé en Radio Belgrano, era Belgrano, pero decían Belgrado para denostarla. La primavera alfonsinista. Efectivamente fui convocado, el primero que me convoca no fue el Canal 7, sino fue mi amigo, que ya no está con nosotros, Chacho Marchetti, que era el interventor en el Canal 11. Después sí, efectivamente, en el 86 me convocan, digamos, en la redacción había 2 personas también, bueno, me parece de la Zaragoza, pero bueno. Es que mencionó ella uno que no debía. Ella mencionó uno que no debía. No importa. No, claro, sí. Después nos contamos que lo... Ya lo entendieron todos. Lo no se entendieron, preocupen. lo saben, bueno. Y yo puedo dar fe. No corremos eso, no corremos. No, yo te puedo dar fe de cosas. Sí, la nueva tecnología no modificará. ¿Cómo se cayó una antena y con el canal? No, te puedo decir. Pensamiento mágico existe. Y hay que saber. El Polo Sur, ¿te acuerdas? Bueno, entonces, el periodismo fue, digamos, se parece mucho a ese dios que adoraban los romanos, que era Jano, que tenía una cara que miraba lo que se iba y una cara lo que venía. Y estamos justamente muchos en el medio, y muchos por experiencia, por edad, porque no somos milenios, mucho más en el medio. Entonces, yo creo que en el periodismo han cambiado características, pero tampoco podemos... Yo tenía grandes disputas con Jorge Lanata. Bien, todo bien. Porque Lanata
sostenía que no había que estudiar periodismo. Era como que el periodismo era una cosa innata y que no había, lo tuvimos en la Feria del Libro, en varios lugares fue así. Y está bien, es verdad, hasta legalmente uno puede ejercer el periodismo sin tener ningún carnet. Hay toda una discusión sobre si hay que hacer la profesionalización del periodismo en el sentido de lo que existe en otros lugares del mundo, que puedan inclusive trabajar sobre la cuestión de los comportamientos éticos o de la deontología periodística, pero esto también abre otro debate porque nunca uno puede esquivar a la cuestión de los comisariatos políticos en todas las instituciones, lamentablemente. Entonces yo en eso sería cuidadoso. Los colegios tendríamos que discutir cómo se hacen y que no lo domina nadie. La otra cuestión es que tomo algo que se mencionó muy interesante, que fue la cuestión de la ley, bueno, modificada, derogada, en parte, qué sé yo, del servicio audiovisual. Extraordinaria iniciativa, malograda desde mi punto de vista, y no quiero ofender a nadie, porque en algunos casos se dio un exceso de desespero y de dogmatismo. Perdimos una oportunidad extraordinaria de un servicio, como todo lo que estamos hablando, que hoy es central en la construcción de las sociedades. Entonces yo aclaro que en la UBA me invitaron a participar, participé, está el video mío, está en YouTube. Pero ¿qué pasa? En la agencia TENA, que era la agencia oficial, no apareció un cable con una opinión contraria. Yo he hablado con amigos que tengo en el kirchnerismo y demás. Así no se debate. Es el argumento y el contraargumento, como se hacía en las universidades medievales. Era el argumento y el contraargumento. Eso era la disputatio. Y debería triunfar el argumento mejor. Bueno, ¿cuánto me queda? ¿2? Sí, digamos. ¿O ya terminó? Podemos ir cerrando. Sí, no, voy cerrando, ya bueno, tendríamos acá comportamientos de entonces, las usinas difusoras de información. Ahí hay toda una problemática nueva, la técnica periodística, la ética periodística, bueno, ahí hay todo. Después los comportamientos que algo insinué de las audiencias. Hoy las audiencias son totalmente distintas a las que conocimos nosotros. ¿Por qué? Por las nuevas tecnologías, la cuestión vinculada a la aceleración que hablaba antes. ¿Y qué quieren que les diga? Para pensar, y esto lo saben bien los que son académicos, se necesita tomar un poco de distancia con el acontecimiento. Porque si uno está de sobrepique con la contestación, si la cuestión es el contacto a la mayor velocidad posible, y por ahí estoy diciendo una estupidez, o no. Entonces me parece que ese segundo paso de un premio Nobel, y con esto termino, con un premio Nobel de Economía, que en realidad no era economista, era psicólogo, y habló de 2 etapas en la elaboración de la relación del pensamiento con el cerebro, etcétera, etcétera. Uno era lo más primario, lo más instintual, pero que había que dar una vuelta de rosca para poder hacer como una reflexión sobre eso. Y por eso yo a veces discuto con algunas compañeras y compañeros colegas, esa frase tan común de decir, yo digo lo que pienso. Ok, decís lo que pensás. Ahora vos pensás lo que decís. ¿Te das el tiempo de pensar lo que decís? Nada, cierro acá porque si no me voy a escuchar. Bueno,
podemos, digamos, tenemos un espacio para hacer comentarios, preguntas, para que ustedes mismos retomen algunas de las ideas que conversaron. A ver. Sí, avanti. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Querés que te demos? Supongo que no sé. Por ahí se está Perfecto, grabando. claro. Gracias. Es una pregunta con una curiosidad histórica, quizás cualquiera de los tres pueda responderla, o entre los tres elaborar una respuesta, pero yo vengo del mundo del periodismo y soy un periodista 100% digital. Celebré mucho que una nota mía haya salido en papel, pero fue solo una. Entonces, es algo de la historia. Pero sí sentí mucho el rigor editorial y como un desbalance de fuerzas entre el que escribía y el que editorializaba. Y hoy en día eso es más que editorial, o sea, hay temas que son editoriales y temas que son clickbait, ¿no? Como se dice ahora, en cuanto a buscar clics para generar visitas. Mi consulta es, ¿cómo veían los periodistas en esa época, en un momento en el que podían escribir sin censura, sin tener una bota en la puerta esperándolos? ¿Cómo se editorializaba en ese momento? ¿Quién lo decidía? Obviamente, imagino que serían los editores, pero ¿de qué manera el periodista, que veía que tenía la oportunidad de decir lo que quisiera, se encontraba también con esta cuestión editorial, ¿no? O si funcionaba o no, quizás tal vez estaba en un proceso de crecimiento, el editorializar, sea por lo que sea, ¿no? Por interés político, interés económico, porque funciona el negocio periodístico, entender cómo era en esa época de regreso a la democracia la cuestión editorial, la mecánica. Muy bien. Gracias. Nunca jamás nadie puede escribir lo que quiere, salvo que sea el dueño del medio. Y tampoco. Eso es eso podría haber sido en las redes, digamos, que es el objetivo ideal y hasta ahora traicionado de las redes. Siempre es una negociación, una tensión entre quien sea el dueño o el que dirige o el secretario de redacción o lo que fuere. Es decir, y yo soy parte de esa tensión. Cuando a mí me preguntan quién tiene que decidir lo que se publica, yo digo, si yo soy el redactor, el redactor. Si soy el secretario de redacción, el secretario. Si soy el director, y si soy el dueño, el dueño. Es decir, lo que yo quiero es transmitir mi propio libro. Y después tengo que tener la suficiente flexibilidad para tolerar la de otros. Pero me parece que es un tema virtualmente imposible, todos sabemos, no sé ahora con el tema de las redes, porque eso es una cuestión, vos tenés suerte, una vez te publicaron, yo no sé si alguna vez me publicaron a mí en las redes. Lo que creo, para hacer la cortita, debe salir, no ni idea. Mandamos vos, Ya soy un tipo Ahora. moderno. Sí, claro. Bueno, el asunto es que no existe esa libertad fantasiosa, salvo, esta era la magia de lo que ven los teóricos que consideraban que las redes iban a traer una libertad mayor que iba a constituir el poder, porque la libertad sin poder no sirve. Eso es una estupidez, digamos. La libertad que propone Milei es la libertad de ciertas personas o encima de otras, no la libertad de todos. El tema es cómo aumentar los márgenes de libertad. Esa debiera ser la pregunta, la lucha, la discusión y el debate. Y es lo que dice él, hay que ampliar. Vos tenés que buscar, porque en la democracia, y la vinculación entre comunicación y democracia me parece que es la llave, la democracia parte de una premisa: nadie tiene razón, por eso se vota. Por eso no van los sabios a gobernar, ni los técnicos, ni los estudiosos. Se vota. ¿Quién gobierna? El que tiene más voluntades. ¿Quiere decir que tiene razón? No, quiere decir que tiene más votos. Y no hay un elemento supra que pueda establecerlo. Entonces, el tema de la tensión entre libertad y poder creo que es la que va a marcar y está marcando hoy
todo el circuito del debate sobre la ampliación de los márgenes de expresión y de democracia y de comunicación finalmente en la sociedad. Yo permítame que complemente, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Oscar. Hay un tema que no lo tocamos, pero que es fundamental. Yo te diría, para provocar algún título, 40 años de democracia, de alguna manera hay un declive muy fuerte de la educación en Argentina. Y cuando hablo de educación no estoy pensando en lo áulico solamente, estoy pensando en un concepto amplio de lo que es la cultura. Por ejemplo, lo que he observado en la Universidad de Buenos Aires es, por ejemplo, el daño que hizo el polimodal, que ha incidido fuertemente en las dificultades para comprensión de texto, para lecturas, para concentración en la atención. Esto sumado a que vos sabés bien que las nuevas tecnologías y todo esto generan una serie de efectos psicosociales, de dispersión, falta de atención, etcétera, etcétera, que no lo estamos estudiando a fondo, como para elaborar políticas al respecto. Entonces, ¿sabés qué? En el debate que escucho, el sonsonete de siempre. En educación 192 días y pum. Ese no es el concepto para mejorar la educación. Es mucho más complejo que eso. No sé si fui claro. Yo quiero agregar una cosa que me parece que es mucho más interesante que todo lo que yo dije antes, y que responde mejor tu pregunta. El exceso de libertad está autorizando la mentira como sistema. Es decir, esto nunca había ocurrido, porque antes lo que había era ocultamiento, ahora lo que hay es mentira, lo que pasó tal cosa. Es decir, vos fíjate, Milei acaba de decir, Bullrich ponía bombas en los jardines de infantes. No hay un solo jardín de infantes que yo sepa que haya puesto nunca nadie una bomba. ¿Entendés? Entonces, y esto es un ejemplo de hoy, hay miles en las redes. Entonces me parece que este es un problema, que es el problema de los comunicadores de hoy, el tema de la posverdad, que en realidad es la promentira. ¿Querías vos hablar? Sí, Dale y después. Bueno, yo me sumo a la pregunta de él, que viene de la era de la digitalización. Yo soy la era del papel, hace 33 años que trabajo en el Diario Popular, y lo que noto es que yo por lo menos me siento absolutamente perdida, porque lo que él está contando es medio lo que está pasando en el papel. En el papel, por lo menos las notas, en mi tiempo, se maceraban, ¿no? Tenían un tiempo, no había que publicarlas ya o ya. Si escribías sobre algo, tenías que buscar la otra fuente, la fuente contraria, como decías vos, Carlos, y si había que esperar la nota 1 o 2 días o a la otra semana, se esperaba. Hoy es, callate la boca, publicar, no me hinché los quinotos, y el periodista hoy más o menos viene así, muy como al hilo. Como decías vos, la digitalización te pide contestar ya para generar los likes. Por eso yo lo que quiero preguntar acá en esta mesa es, ¿cuál es el rol del periodista cuando vos tenés, que lo veo en todas partes, no solamente en el periodismo escrito, sino que lo veo mucho también en televisión y en radio, que los periodistas se ponen y hablan, son monólogos eternos, y donde justamente lo que no está es la información. Lo que se corrió de eje es el acontecimiento que hablábamos, la información, y ahora es yo publico lo que se me canta y como quiero, más allá obviamente que está lo que vos podés publicar o no en cada medio. Yo creo que eso se cancela el debate público, y hablamos de esta pobreza que hay. No quiero ir ahí en contra de las redes, pero ¿cómo es cuando vos lees una noticia y elegís vos en las redes sociales qué lees y qué recorte haces de esa noticia? Porque la noticia hoy se dice en 1 minuto, o se escriben 5 líneas. ¿Cuál es el rol del periodista hoy en este marco? La pregunta tuya es la pregunta de mi pregunta. Perdón, no hay micrófono. Comparto con vos tanto
ese espíritu, digamos. Espérate que se me fue la idea porque... No, pero era muy interesante. El tema que vos marcabas era sobre... Dame el tema. El tema es, yo me siento absolutamente perdida hoy como periodista. Perfecto, no, ya está. Si querés, periodista ya hice la asociación. Yo solía provocar a mis queridos alumnas y alumnos en 32 años que estuve con ellos y que los extraño, más allá de que yo no tengo buena prensa en Buenos Aires, pero bueno. Fama existe. Sí. Más que fama. No, pero yo, a modo de cuando empezábamos el curso, yo tenía dos materias, les decía, quiero avisarles que el periodismo es una profesión, oficio, o como quieran ustedes, o vocación, que ha muerto y nadie se anima a firmarle el certificado de defunción. Lo decía provocativamente, no porque lo creo, pero con esto se iniciaba un poquito el entusiasmo. Bueno, pero entonces ¿qué carrera estoy estudiando? ¿Pero qué voy a hacer si ha desaparecido? Esta cuestión de la angustia de conseguir trabajo, que es un fenómeno nuevo en muchas generaciones, yo lo he notado en clase. Entonces, en realidad tu pregunta del millón es ¿qué es ser periodista hoy por hoy? Y te diría que tendríamos que hacer otra convocatoria para discutirlo muy a fondo, porque la respuesta no es sencilla, se confunde animador, cómico con periodista, se utiliza, de periodista lo hablaba con Martín, le hacía la señal. Si antes, como bien dijo Natalí, no había dinero, presupuesto en el Canal 7, ahora los medios tienen a ciertos sujetos, entre los cuales me incluyo, que por muy poca paga pueden generar 1 hora, 2 horas de programa, los famosos panelistas. No sé si el panelista es un periodista o no es un periodista, ¿me entendés? O sea, es toda una problemática muy interesante la que está aquí. Tenía un comentario para otra pregunta, pero no para esta, sí que se puede. No, para esta una sola cosa. Yo creo que ese no es solo un problema del periodismo. Nosotros estamos viviendo una etapa donde la inmediatez y la satisfacción automática... Soy varón, solo puedo hacer una sola cosa a la vez. Cuando me olvido pasan estas cosas. La inmediatez, es decir, es la sociedad de lo efímero, como ya han escrito mucho. Entonces no es solo los medios reproducen esa característica de la sociedad y al mismo tiempo influyen para que se reproduzca a su vez. Hola, buen día. Bueno, gracias a los tres por las exposiciones, que fueron muy interesantes. Quería volver a una pregunta específica sobre el periodo del alfonsinismo, pensando que después a la tarde tenemos mesas sobre menemismo, kirchnerismo y mañana sobre redes y periodismo digital. Natalí mencionó, creo que me iba a pasar, un decreto de Alfonsín que suspendió la asignación de licencias, ¿no? Porque una de las ideas iniciales cuando asumió Alfonsín era derogar la ley de radiodifusión de la dictadura y hacer un proyecto nuevo. Un proyecto muy importante de esta época fue el proyecto del COCODE, del Consejo para la Consolidación de la Democracia, y me preguntaba si alguno de los tres, o si Carlos Buscara habían tenido participación o si habían estado cerca de este proceso, y si podían ampliar sobre ese tema específico, de por qué no se derogó la ley de radiodifusión de la dictadura en esa época, y qué pasó con el proyecto del COCODE, que además fue muy nombrado cuando se discutió la ley de servicios de comunicación audiovisual en el 2009, fue uno de los primeros proyectos que se empezó a citar. Sí, y también el proyecto de ley de Álvarez de Herrero. Álvarez de Herrero creo que, si no me equivoco, es el que desarrolló el proyecto de ley más parecido a lo que fue después la ley del 2009. Bueno, evidentemente la presión de las empresas mediáticas por un lado y la crisis económica del propio gobierno de Alfonsín
despriorizaron esa agenda que era bastante interesante y propositiva en la campaña. Igual me parece más interesante el contexto. A ver, todo estaba en debate y había posturas diferentes. Y además, el problema que había, como lo marcó en la síntesis que dio aquella frase de Alfonsín: cada vez que abre un cajón sale una serpiente. Cuando vos entras a gestionar, los franceses tienen un sistema que es que además del ejército de funcionarios que gestionan, hay un pequeño grupo que piensa en mañana. Que piensa en mañana, las cuestiones estructurales, las que necesitan tiempo para desarrollarse. Bueno, no había tiempo. Entonces, la mayor parte, y tampoco a medida que va pasando el tiempo, te vas quedando sin fuerza política. Digamos, cuando se arma el Consejo de Consolidación de la Democracia, ya el gobierno está debilitado, sobre todo cuando salen sus conclusiones. No tiene fuerza para instalarlo. Tampoco, también había presiones, como ella dice, de toda naturaleza, internas incluso, porque el debate era, es decir, no había acuerdo sobre vamos a ir a un estilo BBC o televisión italiana o francesa, modelo público. Nosotros queríamos un sector, hay otros que querían, que eran amigos de los dueños de los medios privados y se los querían dar a ellos. De hecho, la CENSI se arma para esta época. Se arma la CENSI, que es una coordinadora de los medios privados, que después va a tener una gran influencia. Hay un gran lío, por ejemplo, que tiene un senador radical, el único senador de la coordinadora, que es Ricardito Laferrière, que saca un proyecto de ley el proyecto de ley de derecho a réplica. No se sancionó la ley. La única consecuencia fue que Laferrière no tuvo nunca más derecho a réplica, no le tuvieron nunca más ninguna declaración de ningún medio. Y también los periodistas tampoco estaban definitivamente a favor de eso. Había muchas exactamente. ¿Así nomás? Sí, yo lo único que te quiero dar como dato histórico, sobre todo también a vos que sos historiadora, por lo que dijo vos sabés que hubo un antecedente en el gobierno cuando, en realidad, durante el gobierno de Isabel Martínez de Perón, no es que se estatizó, se readquirió la concesión que se interpretaba que había vencido desde su otorgamiento. Había toda una discusión, si había que contabilizar el tiempo desde que se puso la señal en el aire o desde que empezó la programación, etcétera, etcétera. Bueno, primero se recuperó la señal, el aire, el éter, las ondas, y se nombró a interventores. Y nosotros, yo estuve, que era delegado gremial, lo dije, yo estuve en la coordinación con un intento de gremios, eran 6 o 7 gremios, de hacer algo parecido. Pueden consultarlo a Beto Brandoni, que era el titular de la Asociación de Actores Argentinos, integrábamos locutores, estaba el antecedente del actual sindicato que se llamaba SAT, en ese momento, el Sindicato Argentino de Televisión, todos los gremios que estaban. Esto no era para la prensa escrita. La prensa escrita en general en el mundo no tuvo muchas reglamentaciones, ¿no? Pero esto en el audiovisual, en los casos, sí lo llegamos a hacer. Hicimos poco porque vino el 24 de marzo del 76. Nosotros este antecedente lo estudiamos en la carrera como el servicio público que no fue el proyecto de los sindicatos, el proyecto de los sindicatos en el año 74. ¿Teníamos otra pregunta? Sí, una pregunta corta, creo que con respuesta un poco larga, así que nada, una simple inquietud que creo que cualquiera de las personas integrantes del panel puede responder. Y es cómo era la comunicación del gobierno del alfonsinismo y qué limitaciones tenía después de la transición a la democracia, digamos, en la transición a la democracia, qué limitaciones tenía a la hora de comunicar, ya sea actos de gobierno, ya sea políticas públicas o lo que fuere que quisiera comunicar, y si era centralizado o no, si se nucleaba la comunicación de gobierno en ya sea la Subsecretaría de Información Pública o algún organismo, o si era más descentralizada y cada área podía o tenía la forma de comunicar
hubo distintas etapas. Digamos, no hubo una comunicación alfonsinista que durara 5 años y medio, hubo distintas etapas. La primera etapa fue la etapa de la llegada, donde hay varias decisiones. Primera decisión, quiénes van a los canales. Segunda decisión, quién se hace cargo de los noticieros de los canales. La teoría era que o se había la revolución o si se nombraba gente que tuviera una posición digna, pero que ya estaba en los canales. Se opta por esta segunda versión. Va Sergio Villarroel a Canal 13 y no voy a seguir mencionando. Y así ese mismo esquema se mantiene. Se hace una división bastante desordenada, la primera etapa, donde Quique Fernández Cortés, que era el director de radio y televisión, más o menos se encarga de la información del espectro público de los medios. Sobre el espectro privado, básicamente trabaja José Ignacio López, es decir, el vocero de Alfonsín. Esta primera etapa, que se caracteriza con enormes problemas con las fuerzas militares, sobre todo con Ejército por Radio Belgrado, donde ustedes recuerden que en esa época el ministro de Defensa, que era el Flaco Borrás, que era el jefe de campaña de Alfonsín, había sido el hombre más influyente dentro del gobierno, los medios opositores, ya de extrema, los golpistas, lo acusaban de ser coronel del Ejército Rojo y que había sido condecorado en secreto en Moscú. Ustedes se den una idea de... Yo me encargué de llevarle un texto a él para mostrarle, a ver si me nombraban como capitán. Nos reíamos mucho, pero era en serio, porque además las Fuerzas Armadas, digamos, desde los tenientes hasta los generales, desde los tenientes de navío hasta los almirantes, habían participado todos en la represión. Ahí, digamos, era complicado cuando los tipos protestaban. Pero eso era el efecto. Después, en el año 85, se produce un cambio en la Secretaría de Información Pública y va al partido. Ahí va el partido, digamos, el corazón del alfonsinismo. Comité Capital, Comité Provincia de Buenos Aires. Y ahí se organiza un sistema de unas reuniones semanales con los jefes de prensa de los ministerios. Van tipos de calidad, va Magov de Cancillería, va Torre por Economía, va por Interior, va... ¿Quién iba por? Bueno, yo me voy a... Perellana, va Carlitos Perellana, bien, Ricardo estaba en esas reuniones a veces, y así sucesivamente todos los ministerios mandan su gente. Entonces se hace una planificación, después hay gente que trabaja en el trabajo sobre las redes privadas, los medios privados, y se sugiere a los medios públicos que se puede hacer esto o no se sugiere. El que lo hace, también se le sugiere a los medios privados. Algunos los invitamos porque cuando venían a la casa de gobierno a almorzar, estaban 2 días haciendo buena letra, entonces los invitábamos seguido para que hicieran buena letra y nos trataran mejor. Porque en esa época era un orgullo para un periodista que fuera el director de un medio ir a la casa de gobierno, no era un acto frecuente. No sé si básicamente está contestado. Y después los niveles de descentralización no podían funcionar, porque para que funcionara una centralización estalinista, que es el ideal de todo funcionario que se dedica a los medios, aunque lo niegue, tenés que tener niveles tenés que convencer a todo el mundo, no lo podés hacer, y si tenés que convencerlo, convencés, y al que no lo convencés, no lo convencés. Por ejemplo, cuando se largó el Pala Austral hubo un trabajo tremendo sobre todo los periodistas influyentes. Algunos compraron, otros no. Y pues cada uno publicaba lo que quería, no había represalias Romay ahí ayudó. Romay ahí ayudó. Sí, ayudó como loco. Pero Romay era radical en realidad. Y era muy amigo del ministro de Justicia, que fue el que promovió que se le entregara efectivamente el canal como había decidido la justicia. Fue abogado, sí, además. Bueno, es decir, no sé si más o menos queda clara, para no hacerla más larga. Yo tenía una pregunta, no sé si de paso hago un comentario y pregunta.
Porque una cosa que no hablamos es de la campaña en sí misma de Alfonsín, que también tiene que ver con comunicación y democracia, porque se señala como la primera campaña profesional. Además, Alfonsín estuvo mucho en los medios, y eso que en el partido era muy resistido a los medios porque estaba todavía vivo el trauma de Ilia y su relación con los medios, pero Alfonsín tenía mucho carisma y se pensó mucho en la campaña. Y acá también está el jefe de la campaña de Luder, que tenía un problema opuesto, digamos, que es que Luder no quería ir a la televisión, ¿no? Entonces me interesaba que los dos quizás nos contaran ese momento de la comunicación política, ¿no? De que se inicia en democracia. Primero el segundo. Volveremos. Es muy interesante lo que decís. A ver, sí, Luder, voy a contar una anécdota. Había un programa de altísimo rating en aquel momento que lo conducía el querido Juan Carlos Marico. Cordialmente. Se hacían sorteos para los lugares. Le había tocado a Luder el último día hábil para poder hacer campaña. Bueno, le digo, tenemos, generalmente, no es así, pero crees que si tenés el último día vas a tener más chances, porque tenés puntos para decir, no es así, no funciona aquí como no funcionan las campañas, como a veces las multiplican. Y entonces lo voy a ver, le digo, doctor, mire acá, qué sé yo, tuvimos, hay que ir. No, a mí la televisión no me favorece. Doctor, ¿qué es el último día? Alfonsín, la primera campaña que yo recuerde, por lo menos profesional, digamos, fue la de el antecedente de la UCD. Chamí Sondal, que hicieron su spot. Gastaron, me acuerdo que había el cálculo de cuánto gastaron por voto. Eran fortunas. Bueno, y y Marico, yo lo conocía, un tipo. Y yo diría, lo digo ahora con tal prescripción, yo diría que no lo hizo. En realidad tampoco Alfonsín hizo un programa extraordinario con los nietos, ¿viste? Nietos en el sillón. Exacto. Y entonces le digo, pero no me podés hacer esto, me decía Juan Carlos. Le digo, ¿qué querés que te diga? Si el candidato nuestro debería ser Alfonsín. Pero no, más de una vez, bueno, podría contar. Y no fue. Entonces, lo de la televisión fue así. Como no fue Luder, las autoridades de la dictadura en ese momento repitieron el programa de Alfonsín. Ah, tuvo. Sí, claro, lo repitieron. Sí, lo repitieron. En venganza. Lo repitieron. Y después hay algunas anécdotas. Me entero un día que la persona, no la voy a nombrar, que era encargada de los spots de Alfonsín, era de la misma productora, era de la productora que también le hacía los de Luder. Hay cosas así. Ahora, el problema es otro, comunicativamente hablando. El problema es el siguiente. Había que unificar dentro de la campaña de Luder, Somos la Paz, por decir una cosa, etcétera, etcétera, con otra corriente que decía somos no la guerra, sino somos la rabia. Era lo de Guardia de Hierro. Lo de Guardia de Hierro. Bueno, es muy difícil si no hay unificación. Lo que tenía el comando de campaña de Alfonsín es que tenía unificación y dirección del discurso, se lo habían dado a la prensa y estaba perfecto. A Rami. Que le hizo sacar el chaleco. No, Sí. me preguntaron de la campaña de Raúl. La campaña de Raúl fue la campaña perfecta. Quiero decir, fue la campaña de democracia de partidos más democracia de candidatos. Era como para que los expertos del mundo vinieran, es como cuando uno tiene una hiperinflación que quieren venir todos los economistas que solo la pueden ver en los laboratorios. Bueno, acá era así, se juntaron en ese momento. El peronismo dijo que habíamos ganado con la tecnocracia, pero era sí, pero era gracioso.
Los norteamericanos decían que era comunista y ellos decían que estaba en un banco legal. La campaña en realidad es una campaña extraordinaria, no es una campaña centralizada. Es la campaña, había un comité de campaña muy centralizado, donde gobernaba la política, y había insumos, encuestas, plata, menos que ellos, pero plata, había publicidad, ahí, digamos, también había un tema, Rato, que era probablemente el hombre más talentoso de la publicidad argentina, David Rato, hace 2 o 3 piezas brillantes. Una es más que una salida electoral, una entrada a la vida, con una foto, una imagen extraordinaria, y después, sobre todo, digamos, había curiosidades. El 30 de octubre es San Alfonso, entonces como todo el mundo vio que San Alfonso, R.A., Raúl Alfonsín, es República Argentina, que todo el mundo lo veía. Entonces empiezan a dar una serie de cuestiones que son simbólicas y que tuvieron su peso, pero sobre todo al lado de esa campaña, estaba la campaña, había una campaña de Alfonsín, había una campaña del Comité de la Capital, había una campaña del Comité de la Provincia, todo el mundo hacía lo que quería, tratando de unificar, o sea, se buscaba sobre todo para los actos, para mover la gente, pero también vos tenías la gente que participaba masivamente y todo el mundo se le ocurría algo. De repente aparecía un afiche dibujado por un tipo que hacía un afiche solo, ¿no? Alfonsín era Patoruzú, en otro era el general Belgrano, en otro era cualquier, cada uno se le ocurría una cosa y la ponía, y era 1000 flores, parecía el mago llevado a la práctica, 1000 flores florecen, además de una conducta profesional, un candidato perfecto para esa campaña, los temas que estaban. Y bueno, el peronismo que se peleaba, después de haber venido de una situación dramática que había sido el 73-76, se peleaban, lo chiflaban a los jefes del peronismo, se acusaban entre sí, lo chiflaron a Lorenzo Miguel, el de Metalúrgico, que era el jefe del peronismo. En ese momento lo chiflaron días antes de la elección, en la cancha de Vélez, y antes en la cancha de Atlanta. Es decir, que vos tenías, los contrarios no hacían lo que querían. Yo después lo vi, Herminio Iglesias era la figura emblemática, que era el candidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Tenía fama de matón, en realidad no era un matón, había sido un gran intendente de Avellaneda, completamente decente, no había metido un dedo, pero tenía modales así patoteros, que es el que quema el cajón de Herminio. Te complemento. Las mitologías que tienen las encuestas, los encuestadores, lo que venden ciertos encuestadores según lo que paga, etcétera, etcétera, generaron el mito de que la elección se perdió por el cajón de Herminio. Falso, de toda falsedad fue eso. La elección estaba perdida de antemano. Es más, fueron a verlo a Luder, fueron a verlo a Luder, Antonio Cafiero, creo que Miguel Unamuno, Julio Aurelio, que era un que murió y fue a decirle perdemos. No, dijo Ludo, el peronismo nunca pierde, una cosa así, bueno. No fue el cajón de Herminio, no sé, hay un renacimiento ahora mucho de interpretaciones conductistas, con estas cosas de inteligencia artificial y todo, y el ser humano es mucho más complejo que esa reacción, digamos, reflexológica. Lo que dice él, lo decían todos, lo dijeron después, en ese momento no, él tampoco. El candidato que parecía peronista era Alfonsín. A mí, el segundo de Herminio, que era el Beto Imbeloni, que estuvo preso por delitos comunes, pero un tipo muy simpático, ilustrador como él solo, de la vieja guardia sindical, dice, Alfonsín se subía al techo de los trenes y Luder quería echar a los negros del palco. Eso es textual. Y eso era la demostración de esa campaña. Y Alfonsín en el tren presidencial que hace en Tucumán, sí, inaugura, que es todo lo que se inaugura lo de Tafí. Yo lo vi yo, porque los talleres de Tafí. En el tren presidencial, en la parte de atrás. Y yo iba tomando porque estaba, digamos, cubriendo esa nota. Ya San Alfonsín. Termino con eso. Y Alfonsín, que hacía un doble saludo. Hacía así. Sí. Y después hacía así. Ahora, contestando lo tuyo y cierro ahora
ahora, absolutamente. Yo empecé este encuentro con ustedes diciendo que el general Perón decía que somos un país, en aquel entonces muy politizado, pero falto de cultura política. Yo conduje el noticiero de ATC, como se mencionó acá, el levantamiento, todo eso. ¿Quién me tenía que comer todo el tiempo? Ya salió de la guerra. ¿Quién me tenía que comer todos los días? Los compañeros peronistas, ¿sí? Algunos, pretendían que yo abriese el noticiero con un bombo al estilo Tula, arriba del coso, y con la marcha que... Era lo que querían. Los muchachos, algunos radicales, estaban con el microscopio a ver dónde yo hacía el contrabando ideológico. Y hay un tema, para cerrar, desde mi punto de vista, el tema de la campaña, que es un tema no estudiado, a mi modo de ver, por lo menos yo no conozco los trabajos, que es cómo la campaña se mete en los barrios más humildes y en las villas. Y se mete con el movimiento nacional y latinoamericano. Es decir, en la campaña se ve que si los resultados del 73, que eran los últimos disponibles, porque no se había votado en el 75 con una enmienda constitucional, los resultados del 73, Alfonsín no podía ganar si se repetían los resultados del conurbano. Entonces, se mete ahí una cuña, aparte de la campaña general y de la movilización total, y se crea el movimiento nacional y latinoamericano, con gente de las provincias que vive ahí, como vivía entonces, los que vivieron de los sectores pobres de Corrientes, de Catamarca, de Tucumán, de todas las provincias del norte, básicamente, y los paraguayos anti-Stroessner, gobernaba Stroessner, había un montón de paraguayos que venían a vivir, pero casi todos eran anti-stroessneristas, tenían una vieja relación con el radicalismo, que bancaba a los partidos radical y liberal de Paraguay. Relación con los bolivianos más bien de izquierda que vivían acá y que tenían también relación con nosotros. Había chilenos, uruguayos, pero lo más importante era esto. Y se crea, arranca en Solano, me parece, y en zona sur, Movimiento Nacional y Latinoamericano. Después del Pocho, Perón obviamente, después del Pocho, después de Balbín, el líder del pueblo, Raúl Alfonsín. Y con esa línea se hace el trabajo choriceadas, en la choriceada famosa de 2,5 kilómetros de chorizo, 3.500 kilos de pan, 7 toneladas de carne, que se consigue que entreguen algunas de esos grandes frigoríficos, o mejor dicho, carniceros mayoristas. Y bueno, y se hace todo un trabajo político, y además la militancia era gratuita en esa época, es decir, el chori era lo único, bueno, nada más. Plata no había, nadie abría, la gente militaba porque militaba, el peronismo también. La guita la trae el medio. Y sí, el vaciamiento de la militancia o su canje por el trabajo del Estado. No te habla de un presupuesto de una institución, no, te habla de una caja, Ahí no había caja. Ahí todo el mundo laburaba por la pobreza. Y además hubo una decisión en la campaña, con esto sí termino, que es la de agarrarse a trompadas, cadenazos y balazos en los conurbanos bonaerenses. El peronismo estaba acostumbrado, Balbín no le peleaba los paredones ni nada. Los muchachos van, entonces cuando veían que alguien pintaba, no sé cómo vas a pintar acá, en pleno González Catana, Alfonsín presidente, te cagó trampada. Entonces los muchachos, me acuerdo a algún dirigente importante en la capital que había, que después fue un diputado muy notable, que había comprado un camión sin papeles, y hacían un fideos solos, era algo horrible, en su comité, y salían a pintar y se agarraban, digamos, un amigo mío que estaba en Radio Rivadavia, que era disjockey de un boliche sobre la famosía, en una de esas trifulcas en Garín, terminó 2 días en el hospital, vieron el margen. De esto no se publicó casi nada, pero esto fue la guerra por los... sin esa decisión de poner la cara, sin plata y poner la cara, digamos, esto también fue la campaña de Alfonsín, mucho más que la publicidad. Perdón. Muy bien. Bueno, la última. Sí, perdón, estoy entusiasmada por decir la última. ¿Pudieron, digamos, primero, cómo surgió este tema de campaña de Raúl Alfonsín de cerrarlo siempre con el recitado del preámbulo? Y si pudieron medir ese efecto.
en la campaña? Medir ese efecto. Yo creo que hay varios que se atribuyen el dato y que acusan a Raúl de haberlo mezclado. Yo creo que se le ocurrió a Raúl que en esa época estaba inspirado y se le ocurría todo bien. Además, cuando un gobierno empieza, cuando una campaña, una figura empieza, te sale todo bien hasta lo que haces mal. Después, cuando el gobierno va cayendo, te sale todo mal hasta lo que haces bien. Y el clima era de la reconstrucción de la unidad nacional. Después de la sangre, después de la violencia, el acuerdo. Y el acuerdo es volver a la época que la Argentina arregló, que es la época después de la caída de Rosas, que es cuando se juntan los porteños, los provincianos, Mitre y Urquiza, más los rosistas, salvo Rosas y sus ministros. Y esta es la idea, de unificar, y esa unificación tenía ese mensaje, que además era un mensaje para la educación, como se señaló antes, las maestras en esa época eran muy radicales históricamente, también había, el tema era la paz, una idea de concordia, una idea de posibilidad, y un problema, porque en las encuestas cualitativas lo que salía era que Alfonsín era un tipo extraordinario, aún en los que estaban en contra, y que era muy buena persona, pero que era un poco ingenuo, y que por ahí venían los malos y le iban a joder la vida a este buen tipo. Y este era el problema, ese problema se consolida en Semana Santa. Muy bien. Bueno, muchas gracias.